Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Doctora, te estamos molestando para que nos puedas explicar un poco con relación a la acusación que presentaste contra la ex senadora María Eugenia Bajac. La verdad es que no es una acusación, Carlos. Lo que Que- yo presenté es un criterio de oportunidad. Yo había formulado imputación contra la misma por la comisión de los supuestos hechos punibles de violación de derechos parlamentarias, porque supuestamente no había guardado la cuarentena de tratamiento luego de haber dado positivo. Y la otra situación era por haber acudido al Senado siendo portadora del virus y capaz de con ello contagiar a otros, poner en peligro de muerte y causar lesiones graves en el Congreso y en otros lugares. o Esa sea, fue la hipótesis inicial, sí, pero luego, como no sé si recordarás, hace cuestión de 15, de 20 días atrás, hubo también un cambio de protocolo. Según lo que me informaron, fue por el tema del avance de las investigaciones en materia de epidemiología, donde se determinaba finalmente el tiempo en que un portador del virus es capaz de contagiar. Eso fue alrededor de cuando tenía que venir a Paraguay Boca Juniors, que el doctor Sequera justamente dijo que las personas que ya tienen el virus a los 14 días ya no son más capaces de contagiar. Bueno, a partir de ahí, entonces, todo el panorama y toda mi hipótesis en relación a que ella está siendo portadora del virus y que acudió al Senado y acudió a otros lugares, iba a poder contagiarse con el virus porque ya habían pasado 12, 13 y 14 días inclusive desde que ella fue contactada. Entonces fue así que la semana pasada presenté un criterio de oportunidad en base a la violación de reglas y cuarentenas sanitarias. En conversaciones que tuve con ella manifestó su voluntad de ofrecer una reparación del daño social, que es lo que está estipulado en la ley para salidas procesales de ese tipo. Y en relación a la iniciativa de elección, pedí el sobreseimiento definitivo justamente en base a estos nuevos datos científicos que me fueron aportados. doctora, qué interesante hablar directamente contigo, porque justamente eso es lo que me llamó el de las publicaciones de hoy, ¿verdad? Porque me preguntaba yo, porque las publicaciones de hoy pues, habla también habla de una acusación, ¿verdad? Y de una audiencia preliminar y también se refiere todavía a esa tentativa de homicidio. Esas publicaciones evidentemente no son correctas. Finalmente, o sea, lo que vos llegaste es a confirmar en realidad es la violación de la cuarentena. Por eso es que se llega al criterio de oportunidad. Claro, porque justamente toda la situación de ella, recordarás que era muy diferente a la situación de la diputada. Claro, sí. Porque la diputada solamente por la violación de ley cuarentena, inclusive yo la causa en relación a la diputada ya terminamos hace rato. Ella ofreció la reparación, se hizo la audiencia, se fertilizó esa reparación, terminó con un criterio de oportunidad que es la salida procesal que se da en ese tipo de casos. Pero Claro, en el caso de la señora María Eugenia Basac, la circunstancia que variaba era la tentativa de lesión grave, era saber de que como posible ser portadora del virus y pese a ese conocimiento acudir a un lugar en marzo, abril, tocar el papel de una persona que era COVID positivo, vos te contagiabas y te morías. El conocimiento que teníamos más o menos, te digo bien exageradamente, sí, está pero bien. ese era el protocolo que se mantenía. Sí, era el tema de la mascarilla, los 2 metros, todas esas cosas, pero era muy estricto y la información que se manejaba era altamente contagioso. Pero Cla- y también se cuenta que se daban también, eran muy, muy graves. Entonces, cuando finalmente en estos meses el Ministerio de Salud, a través de sus técnicos, realizaron investigaciones, también el mundial va variando esta situación, justamente por eso es que se van adaptando los protocolos y el tiempo de recuperación ya no es más el tiempo de recuperación que existía. Antes vos requerías eh, de dos pruebas negativas de seguido para poder conseguir un paciente recuperado. Hoy no, hoy es con el transcurso del tiempo que se te considera recuperado, 14 días.
desde la fecha de contacto con un positivo, 14 días desde la fecha del síntoma o 14 días desde el positivo. Ya, desde el criterio de objetividad que tiene que seguir el Ministerio Público, entonces, al recibir una información nueva en cuanto al dictamen médico con relación a la enfermedad y sus manifestaciones en los seres humanos, entonces, básicamente, eso echa por tierra la hipótesis de la lesión grave en grado de tentativa, ¿verdad? Y se pide Así, entonces un sobreseguimiento definitivo con relación a ese hecho punible y un criterio de oportunidad con relación a la violación de cuarentena establecido en el artículo 10 de la 716, de que es una ley que reprime en principio delitos contra el medio ambiente. así mismo, Carlos. Incluso la información, vos me hablas de criterio de objetividad, es el criterio norte para las actuaciones del Ministerio Público. Como agente fiscal yo tengo el deber de recolectar los elementos de cargo y de descargo también en un proceso penal. Yo tengo que tratar de poder acreditar qué es lo que sucedió y poder ir a explicar eventualmente eso ante un tribunal. Una acusación es un acto procesal súper serio y yo tengo que tener sustento suficiente y tengo que poder probatoriamente acreditar eso y jurídicamente. Acá en la parte jurídica estaba todo bien. Hubo un cambio en el protocolo que afectó la parte de las circunstancias fácticas porque, a ver, es un caso de laboratorio el que te voy a decir, pero es muy ejemplificante. ¿Sí? Si vos sos una persona supersticiosa y vos crees que podés matarle a tu archienemigo, por así decir, con un muñeco vudú, clavándole un alfiler en el corazón, y que esa clavada en el corazón va a hacer producir que la otra persona tenga un paro cardíaco, eso en tu creencia puede ser así. Pero en la ciencia no existe ningún nexo causal entre que vos claves un alfiler en el corazón a un muñeco vudú y que la persona fallezca por un paro en el corazón. Es lo que se conoce como en doctrina como nexo causal putativo, finalmente. Sí. Entonces eso, capaz la creencia de la persona es yo puedo matar o yo podría matar, pero la ciencia te indica otra cosa, que esa situación no es capaz de provocar la muerte. ¿Por qué? Porque ya transcurrieron 12, 13, 14 días desde la época del contagio, entonces vos ya no sos capaz de transmitir el virus. Definitivamente en una acusación, y por más jugada que sea la acusación en un juicio oral, el nexo causal en este caso va a ser imposible entonces sustentar, doctora. O sea, o- Así como la explicación que en su momento fue que dio el doctor Cercera, él hizo una publicación, él levantó un tweet. sí, Y a partir de ahí me llamó la atención y justamente fue que yo solicité informe al Ministerio, incluso está levantado en la página del Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el protocolo que es para de tiempo de transmisión del virus. También sí. conversé con el doctor Lemir porque era lo que yo entendía con mis conocimientos de abogada. Entonces, para confirmar de que lo que yo estaba entendiendo era correcto, conversé con el doctor Lemir y me dijo, así mismo es. Yo le digo, bueno, esta es mi situación. Y si no, cambió totalmente todo el panorama. Me dijo, anteriormente era otro y bueno, el avance ahora nos dice de que un paciente en esas circunstancias ya no contagia. Doctora, entonces, bueno, a ver si entendí y para que la gente que nos está escuchando y viendo pueda entender también así en términos prácticos y sencillos. O sea, se puede decir que una ley más benigna, no ley, en este caso es un informe Sí. que es lo que el informe es el que le favorece a ella. O sea, vendría a ser en este caso la aplicación de una ley más benigna para la procesada, ¿verdad? No hablamos de ley más No, benigna en no. estas circunstancias. Hablamos sí de circunstancias, de cuestiones probadas, es el nexo causal. Yo tengo que poder decir de que esta conducta va a causar este resultado. La Claro, muerte. claro. Pero si eso yo no puedo sostener eso, ¿por qué? Porque justamente las investigaciones indican de que una persona con tantos días con 13, 14 días de ser portador del virus, ya no es más capaz de contagiar el virus y provocar la muerte o de provocar que la persona se quede postrada durante largo tiempo. Entonces yo no puedo sostener
ni siquiera la tentativa de No, homicidio grave. Son, son lo que circunstancias más benignas. no, ya sé por eso, pero esas circunstancias más benignas aparecieron mucho tiempo, eso es lo que quiero Sí, poder sí, entender, sí, o sea, sí. ella aplica. ¿Vos cuánto tiempo de investigación tenías, doctora? Tenía 6 meses, utilicé los 6 meses, ni siquiera no pedí No, la no, reposición. no, ya sé, pero dentro del transcurso de investigación aparece ese informe del Ministerio de Salud Que hace o de las cambiar. autoridades sanitarias que le favorece a ella y eso se agrega dentro de la investigación. Hace cuestión de un mes salió esa información. Claro, y eso es lo que se usa a su favor, entonces, específicamente, ¿verdad? Sí, yo Sí. tuve conocimiento de esa situación y entonces yo estaba entre las opciones. Yo misma realizaba esa diligencia para indagar sobre esa cuestión y preguntarle al Ministerio de Salud, a la Dirección de Vigilancia de la Salud, o esperaba que me hiciera la defensa en la audiencia preliminar. Yo podía presentar la acusación, pero en la audiencia preliminar me iban a hacer caer la acusación. Entonces, finalmente decidí, por una cuestión de responsabilidad que yo tengo con la sociedad y también de mi criterio de objetividad que debe regir Sí. todas las actuaciones, es que decidí justamente pedir el informe, aclarar esa situación, de que me traduzcan como para una persona que no entiende de medicina o de epidemiología, y bueno, y que finalmente en base a eso termine pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de ella por la tentativa de lesión grave. ¿Por qué? Porque ella ya no era más capaz de contagiar y poner en peligro de muerte a las personas que estaban en el Senado, en la peluquería y eso. ¿Y la diputada cuánto donó, doctora? La diputada, no me acuerdo el nombre de la diputada, Del Pilar, Del Pilar Medina. Medina, sí, del Pilar Medina. Ella, ¿cuánto terminó donando ella? Terminó Eh, donando de guaraníes, ¿Cuánto? 5 millones. 5 millones. Y la jueza tuvo también muy en cuenta la situación de ella, de que justamente hasta el mes de octubre era que se le estaba haciendo un descuento importante en la Cámara de Diputados cuando empezó la pandemia, era que a todos los legisladores se le iba a descontar un tanto por ciento de su sueldo. Y Y la senadora Baja, la ex senadora Baja, ¿cuánto sería la multa? O sea que el resarcimiento por los daños ocasionados. Y hablamos de reparación, yo hablé de reparación con ella y habíamos quedado en 25 millones de guaraníes. Ahora, claro que siempre depende de la decisión de la jueza. Sí. ¿Y Y quién en ella este? incluso, la senadora Baja la ex senadora Baja, disculpen, conversó conmigo y me manifestó su voluntad de que la reparación del daño para este caso fuera destinado a la niña Bianca. Ah, Ella me manifestó que se sentía me dijo que tomó conocimiento de la situación de esta niña, que tomó contacto con los padres de ella y que le gustaría que se haga la donación. Entonces quedamos de que todas esas circunstancias se definen en la audiencia ante el juzgado y que le propusiera ella eso a la jueza y le explicara por qué, porque normalmente se está destinando los montos a los albergues. claro, claro, claro. Bueno, perfecto, es importante esta aclaración, doctora, porque yo me pregunté, criterio de oportunidad, dije yo, ¿verdad? Pero al final, porque en ninguna, no he visto en ninguna de las publicaciones yo que haya dicho, o sea, haya escrito que vos pediste el sobreseimiento definitivo por uno de los hechos. No, Entonces, es importante esta Aclaración. aclaración porque Sí. no iba a caber la figura del criterio de oportunidad si no, persistía. Si no, persistía. el criterio de oportunidad no se puede dar en una circunstancia, o sea, en una calificación como lo de la lesión grave, alternativa a lesión grave. Es un hecho punible considerado grave, justamente, y que no permite esa salida procesal. Sí, en el caso de violación de DEA y cuarentena sanitaria, que la pena que se espera es mínima. Correctísimo, doctora. Y ese caso, pasando a otro hecho, digamos, que habíamos conversado ya contigo, que ocurrió en el Buen Pastor, este supuesto hecho de violación, creo que era de una de las reclusas, Sí. por parte de un guardia de seguridad ahí del penal. ¿Cómo está esa investigación? Está ya pendiente de que la psicóloga del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito me remita. Ella ya tuvo las conversaciones con la interna justamente y
le pedí que me puntualizara algunas cuestiones que para mí eran fundamentales para poder determinar la fecha exacta del hecho, porque como la situación en el Buen Pastor es de que los guardias cárceles hacen turnos rotativos y no todos los días acuden a trabajar, que estaba teniendo un problema en cuanto a la fecha del hecho, porque la fecha en que finalmente yo tenía que extraer como fecha del hecho, tenía que estar tanto el sindicado como la otra guardia cárcel, que fue la que le había pedido para que pasara a limpiar en una zona, porque si no, si es que de forma distinta no tendría credibilidad la historia, la narrativa. Y no hay todavía ningún imputado entonces en ese caso. No, todavía no. Como te digo, o sea, es un caso de que ya transcurrió mucho tiempo y en esta situación es para yo poder, o sea, mi criterio por lo menos es para yo poder sostener una imputación y procesarla a una persona, necesitaría el informe de la psicóloga que evalúa a la víctima. Correcto. Doctora Belinda Bobadilla, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una muy buena jornada. A vos, un abrazo. Hasta luego, doctora. Usted está escuchando PDS. Fiscal Belinda Bobadilla.